El primer sol del día tiñó las laderas de la Sierra Castellana con tonos dorados y suaves, como si el cielo mismo estuviera rindiendo homenaje al campo milenario que lo contemplaba. En uno de esos valles tranquilos rodeado de olivares y encinas centenarias, vivía don Samuel Herrera, un señor de 70 años de voz pausada y mirada serena. Desde hacía 3 años, su hogar una antigua casa de piedra con vigas de roble y un pozo que nunca falta en las granjas de abuelos, estaba envuelto en un silencio que parecía volverse tangible con cada amanecer. Solo sabía levantarse para preparar café con leche, tal como María su esposa lo había acostumbrado durante décadas, una ramita de canela dejada reposar en la taza, una pizca de azúcar morena, y un sorbo lento que acompañaba el recuerdo de su voz. Hoy, como todos los demás días, llevaba su vieja chaqueta de lana y su anillo de boda colgando en el bolsillo como si todavía necesitara sentirse cercano a ella, a ese calor que lo rodeaba y lo confortaba. La casa estaba intacta, casi intacta. Las sillas del comedor guardaban un millar de recuerdos silenciosos. La mesa que una vez había servido paellas para fiestas familiares, ahora recibía solo su taza solitaria, y los dedos temblorosos al pasar las páginas del periódico local. Por fuera, la higuera que María cuidaba con tanto empeño seguía dando fruto como un guardián paciente del pasado. Pero nada en ella podía hablar lo suficiente para llenar el vacío que había dejado su ausencia. Cada mañana, al posar sus ojos en el paisaje, Sam se asomaba a aquel horizonte con una ligera punzada en el corazón. Recordaba cómo ella reía mientras regaba los rosales del jardín, cómo se deleitaba viendo al sol caer sobre las colinas, diciendo que los atardeceres eran su pequeño secreto para ser feliz sin motivo. Ahora el campo parecía expectante, como si aguardase algo que todavía no regresaba. El pueblo tan vivo hasta hacía poco era hoy un murmullo lejano. Solo su vecino don Miguel pasaba cada tanto con el tractor y unos tomates recién traídos del huerto. El cura don Julián le dejaba té frío sobre la mesa de la entrada, acompañado de un silencio respetuoso y palabras medidas. Las mujeres del pueblo, las vecinas que ayudaban a María en la recolecta de aceitunas, solían preguntarle cómo estaba. Él solo se limitaba a responder: «Aquí voy tirando como el campo después de septiembre que no sabe si rendirse o seguir dando». Esa frase tan suya le sacaba una sonrisa triste a quien la escuchaba. Esa mañana, sin embargo, algo en el aire era distinto. El rocío brillaba con arrojo sobre las hojas. El canto lejano de un mirlo rompía la quietud como un recordatorio de que aún había vida dispuesta a escucharse. Se levantó de su silla, caminó hasta la olla del café, que ya estaba lo suficiente tibia para recordarle que seguía existiendo, y suspiró. No era nostalgia lo que lo movía, sino la memoria de un tiempo que todavía podía ser alcanzado con la mano, porque mientras aún respirara aquello que había construido con María, no desaparecería. La calidez del café le recordó esos polos de paz, que nunca apartó del pecho durante tantos inviernos. Guardó el anillo de María contra su piel, cerró los ojos y dejó que el calor lo alcanzara por dentro. Luego comenzó a vestirse como si cada prenda le devolviera parte del ánimo que creía perdido. Antes de salir miró por la ventana. La sierra seguía allí majestuosa, inmutable, aún atenta, como si esperara que él recordara la vida que todavía latía bajo su silencio. Don Samuel Herrera decidió que ese día no se quedaría sentado como espectador de sus propias pérdidas. Se calzó las botas de cuero curtido, cogió su sombrero de paja y bajó hasta el patio donde un aire fresco comenzó a revolver las hojas secas de otoño. Se detuvo frente al establo cuyos postigos se negaban a abrirse sin un empujón cuidadoso. Pero él empujó con convicción. Dentro el olor a heno viejo y a herramientas olvidadas le ofreció un consuelo extraño. Tocó la valla con la mano siempre fría y recordó las manos de María al tejer redes para proteger a los pollos, al acariciar los lomos de los terneros recién nacidos. Por un momento todo pareció detenerse, y en ese instante comprendió que quizá no necesitaba un plan heroico, sino tan solo un paso, una chispa, un acto de ternura para empezar de nuevo. Algo en su interior despertó. ¿Sería eso? Quizá no lo sabía aún, pero algo ya estaba cambiando.
La luz de la mañana entraba con timidez por los postigos del establo, mientras don Samuel Herrera terminaba de limpiar los utensilios usados en su rutina diaria de cuidado. El aire olía a avena heno, y una mezcla que olía como esperanza con cada pequeña gota de sudor que dejaba su frente. Esperanza, la burra rescatada, respiraba con calma, su cuerpo ya no amenazaba con ceder, y su mirada parecía vibrar con un nuevo brillo de confianza. Pero esa paz que llenaba el establo no duró mucho. El teléfono sonó con un timbre insistente. No era habitual que sonara desde que María se fue. Cada vez que lo hacía, el corazón de Sam sentía una punzada de inquietud. Esta vez atendió con voz tosca y lenta, la mano aún apoyada en el lomo de la burra, reconfortado por aquel peso suave y vivo. «Diga», contestó. «Don Samuel, le habla la doctora Elena Rodríguez», respondió con voz amable y directa. «Perdón por llamar tan temprano, pero quería avisarle de algo importante». Ese algo importante rebotó en la voz de Sam como una campanada de urgencia. Colgó el teléfono y fue directamente al patio trasero, donde el silencio del mundo parecía volverse consciente de su latido inquieto. La doctora Elena era joven eficiente y había ganado un lugar especial en la vida cotidiana del pueblo. Vestida de uniforme con botas y manos limpias de veterinaria, tenía una manera clara de hablar sin florituras que le recordaba a María en los días en que cuidaba más a los animales que a sí misma. Cuando llegó al rancho, su gesto fue profesional, pero no pudo evitar una mirada suave al ver el establo iluminado y limpio, y dentro a Esperanza bebiendo agua con serenidad. Hacía semanas que no veía tanta vida respirar junta en ese espacio. Sam la invitó a pasar con un asentimiento silencioso. «He empezado a recibir informes preocupantes», comenzó Elena. «Varios burros, caballos y cabras han sido encontrados atados y abandonados en zonas alejadas. Algunos en estado crítico». La voz de Sam se tensó. Pensó en su propio hallazgo, una burra al borde de la muerte, atada a un olivo seco sin una gota de agua ni una mano amiga. Y ahora saber que no había sido un caso aislado le llenó de un pesado desasosiego. «¿En nuestra comarca?», preguntó. «Sí». «Y su finca, al estar algo apartada, encaja en el tipo de terreno donde abandonan a estos animales. Quería que estuviera atento por su seguridad». Sam asintió. No necesitaba que le dijeran que sabían de su bondad por ayudarlo a ella. Sabía que Esperanza le importaba más que una simple criatura necesitada. Mientras hablaba, reparó en cómo había vuelto a sentir impulso de actuar, de proteger, de cuidar. Era como si un fragmento dormido de su corazón despertara. Elena continuó entregándole su tarjeta con una sonrisa suave. «Si ves algo extraño, llámame enseguida. Estos animales necesitan atención inmediata. Y sobre todo, usted también merece cuidado, don Samuel. No olvide que ya hizo mucho al rescatarla a ella». Durante un momento Sam la miró sin hablar. Recordó cómo María habría reaccionado a ese comentario con un poco de té y compañía y una sonrisa que lo habría hecho sentir menos roto. Ese recuerdo lo apretó por dentro como un puño de nostalgia viva. Luego asintió con firmeza. «Gracias, Elena. Estaré pendiente». La doctora asintió, se despidió con un ligero saludo y continuó su camino por el sendero polvoriento que llevaba al pueblo. Sam, sin moverse, la observó regresar a su coche, sintiendo una mezcla de gratitud y renovada responsabilidad creciendo en su pecho. Al anochecer, mientras preparaba el pienso para Esperanza, notó que su rutina había cambiado. No era solo una obligación, era una oportunidad para cuidar algo más que la tierra y la herencia de María. Era una oportunidad para limpiar su propia alma. Se sentó en la entrada del establo mirándola. Esperanza alzó la cabeza como agradeciendo la compañía, y sus orejas se movieron con curiosidad ante el sonido del viento entre los olivos. Sam suspiró. «No te preocupes, chica. Estoy aquí». Un coro de grillos empezó a entonar su concierto nocturno. En el cielo, Venus brillaba con un tono dorado como un faro que le recordaba que aunque su mundo hubiera perdido una parte importante, aún había luz vigilante sobre él. A lo largo de la noche, el sueño lo rehusó. Entre pensamiento y pensamiento,
Recordó aquel amanecer del día que la encontró. Su cuerpo flaco encadenado mirando sin ver. Cómo la cargó la llevó a un refugio improvisado. Y cómo en esa labor sintió por primera vez en meses que latía algo más dentro, una pequeña fuerza que se negaba a morir. El eco de la voz de Elena también regresó en la quietud. Estos animales necesitan atención, y usted merece cuidado. Nunca había recibido un reconocimiento tan directo, tan necesario. Y mientras sus ojos se cerraban lentamente, una vívida certeza lo acompañó al sueño. No era el fin ni el principio de un rescate, sino el reencuentro consigo mismo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñó con pasos. Pasos firmes de alguien que había vuelto a calzarse las botas para cuidar algo que importaba. El sol de mediodía caía a plomo sobre los campos de Castilla, donde la tierra resquebrajada parecía susurrar antiguas oraciones de sed. El aire olía a tomillo seco y a polvo suspendido, y las cigarras cantaban con una desesperación casi ritual. Don Samuel Herrera conducía su viejo Land Rover por uno de los caminos que bordeaban la parte más lejana de su finca, donde los almendros y olivos se entremezclaban en un paisaje que apenas cambiaba con los años. Llevaba más de una hora revisando el vallado, algo que no había hecho con tanto esmero desde antes de la muerte de María. No porque lo necesitara el ganado, apenas quedaban 5 reses viejas, sino porque necesitaba moverse a hacer algo que lo conectara con la tierra y el mundo. Desde la visita de la doctora Elena no podía quitarse de la cabeza la imagen de animales abandonados, moribundos, dejados a su suerte, como si la vida de una criatura no valiera nada. A medida que avanzaba, el crujido de las ruedas sobre las piedras secas se confundía con el murmullo del viento, hasta que lo vio. A lo lejos, a la sombra escasa de un olivo seco, creyó distinguir una figura inmóvil. Al principio pensó que se trataba de una manta vieja, quizás arrastrada por el viento, o abandonada por algún temporero. Pero a medida que se acercaba, el pulso le comenzó a latir con fuerza en las sienes. «No puede ser», murmuró deteniendo el vehículo en seco. Lo que tenía ante sus ojos era una burra delgada como un suspiro, con el lomo marcado por costillas visibles y las patas dobladas por el cansancio. Atada con una cuerda gruesa al tronco retorcido del olivo, apenas podía moverse más de un palmo en ninguna dirección. Tenía los ojos medio cerrados y el hocico pegado al suelo, como si la vida se le escurriera a cada minuto bajo aquel sol inclemente. Sam se bajó del coche de un salto que no recordaba poder hacer desde hacía años. El corazón le retumbaba en el pecho con una mezcla de rabia y urgencia. ¿Pero qué animal, qué persona puede hacer algo así? Se arrodilló junto a la burra. Estaba deshidratada, cubierta de polvo, y olía a abandono, a desesperación muda. Su respiración era rápida y superficial, y ni siquiera intentó moverse cuando Sam le tocó suavemente el cuello. «Tranquila, preciosa. Ya está, ya no estás sola». Con manos temblorosas sacó su navaja del bolsillo y comenzó a cortar la cuerda. Era nueva, fuerte. Eso le enfadó más, no era un accidente. Alguien la había traído hasta allí, la había atado deliberadamente, y se había marchado con la intención de no volver. Cuando finalmente la cuerda cayó al suelo, la burra dio un leve paso, pero sus patas flaquearon al instante. Sam la sostuvo con ambos brazos, sintiendo su temblor, su miedo, su fragilidad. Era como sostener un recuerdo al borde del olvido. «Te tengo. No pasa nada, te tengo», repetía como un mantra. Sabía que tenía que llevarla de vuelta, pero también sabía que no podría levantarla solo. Así que fue hasta la parte trasera del Land Rover, colocó las mantas viejas que solía usar en invierno, y buscó unas tablas para crear una rampa improvisada. Cada movimiento era lento, pensado, acompañado de palabras suaves que parecían más dirigidas a sí mismo que al animal. «No te dejaré aquí. No después de todo lo que has pasado». Después de varios intentos y mucho sudor, consiguió que la burra, a la que ya comenzaba a llamar chiquilla, subiera. Era como mover un saco de huesos con alma. La sujetó con cuerdas acolchadas, asegurándose de que no se cayera en el trayecto, y arrancó el coche con más urgencia que precaución.
Durante el camino de vuelta su mirada no se despegó del retrovisor. Cada pequeño movimiento de las orejas, cada respiración agitada, le confirmaban que seguía viva. Al llegar al rancho no perdió tiempo. La descargó con el mismo cuidado con el que uno sostiene a un niño dormido, y la llevó hasta el establo al viejo box, donde él y María cuidaban a los animales heridos. Allí aún quedaba un poco de paja limpia y un cubo que llenó con agua fresca. La burra bebió como si volviera del infierno. Poco a poco, no te atragantes, susurró Sam acariciándole suavemente el cuello. Fue entonces cuando lo notó. Tenía heridas en las patas, marcas en los costados, como si hubiera sido golpeada con una cuerda o una vara. Su pelaje estaba manchado con barro seco y algo más oscuro que no quiso imaginar. Sam cerró los ojos un momento. Apretó los dientes. Luego abrió el viejo botiquín veterinario que María había conservado durante años. Allí estaban aún las vendas, los bálsamos, las agujas esterilizadas, y hasta la letra de ella en pequeños papeles que indicaban para quemaduras o para heridas infectadas. Usó lo que tenía con manos lentas pero seguras. Lavó cada herida, aplicó pomadas, cubrió las zonas más delicadas. La burra, lejos de resistirse, se dejó hacer. Solo un leve suspiro escapó de sus labios mientras él la curaba. Cuando terminó, se sentó en un banquito de madera con las piernas temblorosas y la espalda cargada de cansancio. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo más que fatiga. Sintió propósito. La burra estaba allí viva, y ahora también en cierto modo era suya, no por posesión sino por promesa. Una promesa silenciosa: nadie más te va a fallar. Se levantó, se acercó de nuevo y le habló con voz baja, casi temerosa. No sé cómo te llamas, ni quién te dejó allí, ni cuánto habrás sufrido. Pero si no te importa, me gustaría llamarte Esperanza. La burra lo miró y aunque sus ojos seguían apagados por el agotamiento, algo en ellos parpadeó como una chispa que se negaba a extinguirse. Sam sonrió. Por fin. La mañana siguiente trajo consigo una neblina suave que envolvía la sierra como un chal de lana antigua. Don Samuel Herrera se despertó antes del canto del gallo, cosa que no le pasaba desde hacía años. Había dormido poco, pero no por ansiedad, sino por una sensación nueva que le palpitaba bajo el pecho: propósito. Apenas se calzó las botas, salió con paso firme hacia el establo. La madera vieja crujió bajo sus pies, y el frescor del amanecer le acarició el rostro con ternura. Dentro, Esperanza dormía aún echada sobre la paja, el costado subiendo y bajando, con una respiración más tranquila que la del día anterior. No se movió al verlo, pero sus orejas se giraron hacia él, como si su cuerpo ya reconociera su presencia como algo familiar. «Buenos días, chica», susurró Sam. «Hoy empieza tu nueva vida, y la mía también quizás». Le llevó agua fresca, algo de avena remojada y unos trozos de manzana que aún quedaban del frutero. No estaba seguro de si se los comería, pero sintió que debía ofrecerle algo más que alimento, una muestra de cariño. Para su sorpresa, la burra estiró el cuello con lentitud y aceptó la manzana masticando con lentitud, casi con gratitud. Después de limpiar su herida más profunda, Sam se tomó un instante para contemplarla. Aunque seguía débil, había en sus ojos algo diferente, una chispa tenue, pero viva. No era solo una bestia maltratada. Era una criatura que, pese a todo, no había soltado del todo la cuerda de la vida. Eres dura como las encinas que se doblan, pero no se rompen. Sam salió del establo con una energía que hacía tiempo no sentía. Se dirigió al cobertizo donde María solía guardar herramientas y útiles del jardín. Lo abrió como quien abre un cofre olvidado. Allí estaban las azadas, los tiestos vacíos, las regaderas oxidadas y una caja de madera con una etiqueta que rezaba «Semillas de primavera». Sus manos temblaron al tocar la caja. Dentro, pequeñas bolsitas escritas con letra inclinada: albahaca, zanahoria, lechuga, morada, calabacín. Sam sintió un nudo en la garganta. María había preparado todo para una primavera que nunca llegó. «Igual aún podemos plantar algo», murmuró. «Aunque sea en otoño». Llevó la caja consigo.
Esa tarde se dedicó a limpiar el pequeño huerto que colindaba con el establo. Quitó las malas hierbas, removió la tierra con esfuerzo y recuperó la red de riego por goteo que él mismo había instalado una década atrás. Cada movimiento le devolvía una parte de sí mismo. Mientras trabajaba, Esperanza lo miraba desde la puerta abierta del establo. No tenía fuerza aún para caminar mucho, pero su cuello se estiraba curioso, atento. Sam se detuvo un instante, le devolvió la mirada y sonrió. Esto era lo que ella más quería, le dijo. Un huerto lleno de vida. Y aunque ya no esté, yo creo que te gustaría conocerla. Porque si no fuera por ella, ni este huerto, ni esta casa, ni yo existiríamos como ahora. Los días siguientes siguieron un ritmo nuevo. Sam se levantaba al alba, revisaba el establo, alimentaba a Esperanza con piensos especiales que había comprado en la cooperativa del pueblo y luego trabajaba en el huerto. Preparó un comedero más bajo para ella, adaptado a su tamaño con tablas recicladas del viejo gallinero. Regresó a su antigua rutina, pero esta vez con un ingrediente olvidado: ilusión. Cada tarde, mientras el sol caía sobre la sierra y el cielo se teñía de naranjas y lilas, Sam se sentaba frente al establo con una taza de manzanilla caliente. Esperanza se le acercaba despacio hasta apoyar la cabeza contra su muslo. En ese contacto ambos se curaban. Un día, mientras le limpiaba una pequeña herida de la pata trasera, Sam se sorprendió hablando en voz alta. No a ella, sino a María. Nunca entendí por qué no vinieron hijos. Lo intentamos todo, ¿verdad? Incluso pensaste en adoptar, pero dijiste que si no era del corazón no valía. Y tenías razón. Al final cuidamos de todo lo que pudimos. Gatos, perros, niños del vecindario. Pero ahora tengo a esta burra flaca y cabezota que no me deja solo. Y no sé si lo creerás, pero me siento menos solo desde que está aquí. Esperanza movió las orejas como si entendiera. Sam la acarició detrás de ellas donde sabía que más le gustaba. Creo que tú y María os habríais llevado bien. Esa noche decidió escribir. Sacó la libreta que usaba en sus tiempos de juventud para anotar gastos del rancho, y en la primera página en blanco escribió: Día 1 con Esperanza. Aún respira, aún lucha. Y yo también. Hoy sembré calabacines. Ella miraba. No sé si crecerán, pero lo intentaré. Como ella. Al cerrar la libreta sintió algo parecido a una oración. Como si cada palabra escrita fuera un puente hacia algo más alto, más profundo, más vivo. Al finalizar la semana, Esperanza ya salía del establo con pasos cortos. Se atrevía a caminar hasta la sombra de la parra que María había plantado, y allí se tumbaba mientras Sam le leía en voz alta los pasajes del periódico local, o fragmentos de poemas de Antonio Machado que siempre le habían gustado a su esposa. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, leyó Sam una tarde mientras Esperanza rumiaba tranquila. Qué sabio eras, Machado. Y qué cierto eso ahora. La burra soltó un leve resoplido, casi como si aprobara la cita. Sam sonrió, cerró el libro y miró al cielo. Las primeras lluvias de otoño no tardarían. Pero por primera vez en mucho tiempo no temía al invierno, porque tenía calor en el pecho, una historia nueva que comenzaba a escribirse con pasos cortos y hocicos húmedos. Porque tenía esperanza, y quizás ella también le tenía a él. Era una mañana templada de octubre. El viento olía a humedad y a tierra recién removida. El huerto de Sam, que semanas atrás parecía un solar polvoriento, comenzaba a brotar con tímida vitalidad. Las hojas de calabacín asomaban como promesas verdes, y las zanahorias aún invisibles crecían bajo la tierra como secretos bien guardados. Esperanza, ahora más fuerte, se paseaba con calma por el corral. Su pelaje, antes opaco y sucio, empezaba a recuperar su brillo. Había engordado, ya no se le marcaban los huesos, y había aprendido a responder a su nombre. Cuando Sam la llamaba, ella se giraba con ese andar pausado que parecía decir: aquí estoy, pero no tengo prisa. Pero aquella paz, como tantas otras en la vida, no duró. Todo empezó con una carta. A eso de las 11 de la mañana, mientras Sam preparaba pan con aceite y tomate para desayunar en el porche, escuchó el chirrido de la furgoneta de correos.
No era habitual que subieran hasta la finca. Normalmente dejaban las cartas en el buzón junto al camino. El joven cartero se disculpó por la interrupción y le tendió un sobre grande con aspecto oficial. «Tiene que firmar, don Samuel. Es una notificación certificada». Sam, desconcertado, firmó con manos temblorosas. El cartero se despidió rápidamente sin saber que dejaba tras de sí una tormenta. Se sentó con la carta en las manos sin abrirla. Algo en su interior le decía que no traía buenas noticias. Cuando al fin rompió el sobre, el corazón se le paralizó. Era un documento legal redactado con frialdad. Nuestro cliente D, Damián Kowalski, ha identificado que usted posee una burra de su propiedad desaparecida meses atrás. Le exigimos la inmediata devolución del animal bajo pena de acciones legales por apropiación indebida. La carta venía acompañada de una foto. Una foto tomada con zoom desde la carretera Esperanza, pastando tranquila bajo la parra, con su silueta ya redondeada por el peso del alimento. Y quizás pensó Sam de algo más. La sangre le subió a la cara. Rabia, impotencia, miedo. Todo junto. ¿Cómo puede tener la cara dura? Soltó en voz alta apretando el papel con los puños. Entró en casa y marcó el número de la doctora Elena con manos firmes. Ella contestó al segundo tono. «Sam, todo bien, recibí una carta. Un tal Kowalski. Dice que Esperanza es suya y que la quiere de vuelta». El silencio del otro lado de la línea duró solo un instante. «Ese desgraciado», murmuró Elena. Sabía que algo así podía pasar. «Mira, tengo todas las fotos del estado en que la encontraste. Los informes veterinarios, las heridas, la desnutrición. Si quiere pelea legal la va a tener». Sam se dejó caer en una silla. El cuerpo le dolía de golpe como si los años y las penas volvieran todos juntos. Miró por la ventana. Esperanza lo observaba desde el corral como si presentara también la tormenta que se avecinaba. «¿Y si tiene papeles?», preguntó casi en susurro. «¿Y si la ley le da la razón?». Elena respiró hondo. «La ley a veces es ciega, Sam, pero también escucha. Y tú tienes una historia. Tienes pruebas. Y tienes algo que él no tiene, ¿verdad? Déjame ayudarte». Durante los días siguientes, el rancho se convirtió en algo entre refugio y trincheras. Elena pasó por la finca con regularidad, recopilando fotos, revisando a Esperanza y llamando a una abogada amiga suya experta en derecho rural. Sam volvió a hablar con vecinos que habían visto el estado de la burra al principio. Todos estaban dispuestos a declarar. «Esto no es solo por ella, Sam», le dijo Elena una tarde. «Es por todos los animales abandonados. Es hora de ponerle freno a gente como ese tal Kowalski». Sam asintió. Pero dentro el miedo seguía latiendo. Había algo más, algo que aún no se había atrevido a compartir la sospecha de que Esperanza no estaba sola. Hacía días que notaba algo distinto. Sus movimientos eran más lentos, su apetito más voraz. Y cuando le acariciaba el costado sentía una firmeza suave, una curva nueva. Esa misma tarde, mientras Elena revisaba sus patas, Sam se armó de valor. «Elena, ¿tú crees que está...?» Ella levantó la vista con una ceja arqueada. Luego palpó con cuidado el vientre de la burra. Un silencio. Y después una sonrisa suave. «Sam, creo que sí. No quiero ilusionarte antes de tiempo, pero todo indica que Esperanza está preñada». Sam se quedó en silencio. El mundo giró un poco más despacio. Recordó los brazos vacíos de María, los años de intentos fallidos, las cunas sin usar. Y de pronto esa palabra preñada lo llenó por dentro de una forma extraña y hermosa. «Va a necesitar tranquilidad», continuó Elena. «No estrés, mucho menos movimientos forzados». «Entonces no se irá a ningún sitio», dijo Sam con una determinación que sorprendió a ambos. Esa noche volvió a escribir en su libreta día 17. «Esperanza no solo se está curando, está creando vida. No sé si esto es un milagro o un regalo. Quizás ambos. Pero ahora no puedo perderla. No voy a dejar que nadie la arranque de aquí». Cuando cerró la libreta salió al porche. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Esperanza dormía bajo el cobertizo tranquila.
Sam se acercó, apoyó la frente en su cuello y susurró con voz rota: «Te lo juro. Por María, por ti, por lo que llevas dentro. Nadie os va a sacar de aquí». Amaneció con un cielo plomizo, como si el propio cielo intuyera que aquel día no traería sosiego. Don Samuel Herrera se despertó antes de que cantaran los gallos como en los viejos tiempos, pero esta vez no fue el recuerdo de María ni el canto de las cigarras. Lo que lo empujó fuera de la cama era el peso de la incertidumbre. A las 9 en punto tenía su primera reunión con la abogada de Elena, una mujer llamada Beatriz Morales, que había aceptado tomar el caso sin cobrarle un céntimo. «Lo hago porque es lo correcto», había dicho por teléfono, «y porque nadie que abandona un animal merece recuperarlo por puro capricho legal». Sam condujo hasta el despacho de Beatriz en el pueblo cercano. El edificio era antiguo, de piedra, con balcones de hierro forjado. Entró con el sombrero en la mano y el alma en la garganta. Beatriz, una mujer de unos 50 y pocos años con gafas rectangulares y voz segura, lo recibió con un apretón de manos firme. «Don Samuel, encantada. He leído todo lo que me ha enviado la doctora Rodríguez. Quiero que sepa que tenemos argumentos, pero esto no será fácil». Sam asintió. No esperaba que lo fuera. «¿Puede obligarme un juez a devolverla?» «Puede intentarlo. El tal Kowalski ha presentado papeles que acreditan la compra de una burra con características similares. Tiene fotos, facturas, pero también tiene una denuncia por negligencia animal en otra provincia. Y eso nos da margen». Beatriz sacó una carpeta azul bien ordenada. «Usted tiene informes veterinarios, testigos del estado en que encontró al animal y una carta de su veterinaria donde deja claro que si Esperanza vuelve con ese hombre, podría perder la cría que lleva dentro». Sam tragó saliva. Y eso lo entiende un juez. Algunos sí, otros solo ven papeles. Pero vamos a luchar. ¿Está dispuesto a llevar esto hasta el final? Sam levantó la mirada. La imagen de Esperanza tumbada en la paja con su lomo redondeado por la vida nueva que crecía dentro de ella, acudió a su mente como una oración. Asintió. ¿Sí? Hasta el final. Pasaron las semanas entre llamadas, documentos, declaraciones juradas y una tensión sorda que se colaba incluso en el sonido del viento. Cada vez que sonaba el teléfono, Sam temía que fuera la notificación oficial del juzgado. Pero en medio de esa tormenta burocrática, la vida en el rancho seguía su curso. Esperanza estaba más tranquila que nunca. Parecía intuir que algo cambiaba, pero que aún estaba a salvo. Ya no se asustaba con los ruidos, ni se apartaba cuando Sam le limpiaba las patas o le hablaba en voz baja. Él pasaba horas con ella. Le contaba anécdotas de su infancia, le recitaba poesías, incluso le enseñó a aceptar pequeñas caricias en la frente. Era como si la confianza hubiera florecido entre ellos sin pedir permiso. Una tarde, al revisar sus notas en la libreta, Sam escribió: Día 32. Hoy ha llovido. Esperanza se ha refugiado sola en el cobertizo por primera vez. Ha aprendido. Se protege. A veces me parece que no es solo ella la que cambia. Me estoy redescubriendo también, como si dentro de mí quedara algo más que ruinas. Unos días después, recibió la llamada que había estado temiendo. El juicio preliminar se celebraría en 2 semanas en el juzgado de la capital provincial. Beatriz le explicó que sería solo una audiencia para determinar si había base para llevar el caso a juicio, o si el juez desestimaría la reclamación de Kowalski por falta de pruebas claras. Lo ideal sería que el juez entendiera que este hombre no tiene ningún derecho moral sobre el animal, dijo Beatriz. Pero no vamos a confiar solo en eso. Vamos a presentarle también lo que sí tiene usted: humanidad, cuidado, constancia. Esa noche Sam no durmió. Salió al porche con una manta sobre los hombros y miró hacia el establo. La luna iluminaba la figura dormida de Esperanza tumbada de lado, con la respiración lenta y profunda. Se acercó en silencio, abrió la puerta sin hacer ruido y se sentó junto a ella en el suelo de tierra apisonada. No dijo nada.
Solo la observó notando cómo su vientre se movía suavemente con cada latido nuevo que crecía dentro. «No tengo oro ni poder, muchacha», susurró. «Solo tengo estas manos, pero con ellas te cuidaré hasta el último aliento». A la mañana siguiente, fue a visitar al cura del pueblo, don Julián, con quien no hablaba desde el funeral de María. No porque no lo apreciara, sino porque en el duelo las palabras del cielo le habían parecido huecas. Pero ahora algo lo impulsó a buscarlo. Se sentaron en un banco de piedra junto a la iglesia bajo el ciprés, que María siempre decía que le daba sombra al alma. «Vengo a pedirle algo, padre», empezó Sam, «pero no una bendición ni una oración». «Entonces, una carta suya como testigo. Usted conoció a María. Usted sabe lo que esta finca significaba para ella. Usted vio a Esperanza cuando estaba moribunda. Quiero que el juez lo lea. Quiero que alguien ponga en palabras lo que no entra en un informe veterinario». Don Julián asintió en silencio. Sacó una libreta pequeña de su sotana y comenzó a escribir allí mismo con una caligrafía lenta y redonda. A veces leyó en voz alta mientras escribía: «La ley no llega donde sí llega el amor, y un animal que encuentra en un hombre roto el consuelo de una segunda vida. Ya no es propiedad, es familia». Sam volvió a casa con la carta en el bolsillo y el alma menos pesada. Ese día, por primera vez, Esperanza lo recibió con un relincho suave al entrar en el establo. Sam rió, se arrodilló a su lado y acarició su hocico. «¿Lo has oído? Nos están escuchando. Incluso los que no ladran ni maullan. Nos están viendo, Esperanza. Y pase lo que pase, ya hemos ganado algo, no estamos solos». La noche anterior al juicio el aire olía a tormenta. El cielo encapotado y denso parecía aguantarse las lágrimas como si supiera que había algo más importante que llover esperar. Samuel Herrera no había dormido en todo el día. Había preparado su ropa más digna, una chaqueta de paño azul oscuro, que María le había regalado por su aniversario 35, y una corbata que apenas sabía anudar. Y había colocado en su maletín de cuero desgastado todos los documentos que Beatriz le indicó: informes médicos, cartas de vecinos, la declaración del cura don Julián. El establo olía a heno limpio. Sam se sentó a última hora en su sillón de madera bajo la parra. Desde allí podía ver la sombra de Esperanza acostada dentro, respirando con lentitud. «Mañana es el día», murmuró con voz ronca, más para sí mismo que para ella. «Pero no te preocupes, no vamos a perder». Un trueno lejano rompió el silencio, y con él un ruido más tenue, más suave, pero urgente. Sam frunció el ceño. Se levantó despacio, se acercó al establo. Al asomarse vio a Esperanza de pie, pero con las patas traseras temblorosas, la cabeza baja, el vientre contraído. «No», susurró llevándose la mano al pecho. Ahora Esperanza soltó un bramido débil, un sonido que no había emitido nunca. Sus ojos estaban abiertos, brillantes. Sam entró sin pensar. La lámpara de aceite colgada del gancho apenas daba luz, pero bastaba. El suelo estaba húmedo, la paja removida. Y la burra. La burra comenzaba el trabajo de parto. «Tranquila, pequeña, estoy contigo». Había ayudado a parir corderos, incluso un par de potrillos años atrás. Pero nunca a una burra, nunca solo, y nunca con tanto miedo. Corrió a buscar agua caliente, paños limpios. Llamó a Elena, pero no contestó. Era pasada la medianoche. Regresó al establo arrodillado junto a ella. Le hablaba bajito, acariciándole el cuello. «Aguanta. Respira. Tú puedes». Esperanza gemía, entrecortado su cuerpo entero tenso por la presión de una vida empujando desde dentro. Minutos después, vio cómo asomaba el hocico, luego las patas delanteras. Sam contuvo el aliento. Eso es. Ya casi estás». Y entonces, nació. Un bulto húmedo, cálido, palpitante cayó sobre la paja. Pequeño, tembloroso, con las orejas aún pegadas al cráneo. Sam lo envolvió con un paño limpio, lo acercó con cuidado a su madre. Esperanza lo lamió al instante, con ternura.
con hambre de amor, como si supiera exactamente lo que tenía que hacer. Sam cayó de rodillas exhausto, no por el esfuerzo físico, sino por la magnitud del momento. «Bienvenida, pequeña», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. «Has llegado justo a tiempo». La cría era hembra, frágil como un suspiro, pero viva. Sam la observó durante un largo rato hasta que Esperanza se tumbó y la dejó amamantarse por primera vez. Luego se incorporó, volvió a casa y sacó la libreta. Día 48. Esta noche he visto nacer la esperanza. No la vieja, la nueva. No tengo palabras para lo que sentí. Solo sé que ya no temo a la ley, ni al juicio, ni a nada. Porque esta tierra, esta casa, este establo, ya están llenos de vida, y no hay juez que me pueda quitar eso. Antes de irse a dormir, dejó una carta sobre la mesa del comedor junto al desayuno preparado. Era por si no llegaba a volver. A quien encuentre esto, si algo sale mal, si me llevan o si me fallan las fuerzas, cuiden del rancho, de Esperanza, y sobre todo de su cría. Ella no es solo un animal, es la hija que nunca tuve. Se llama Marta. Como la mujer que me enseñó que amar es resistir incluso en silencio. Amaneció sin que Sam cerrara los ojos. Cuando el primer rayo de sol tocó la montaña, se puso la chaqueta azul, ajustó la corbata torpemente y se miró al espejo. No vio a un viejo. Vio a un hombre completo. Antes de salir hacia el juzgado, entró una última vez al establo. Esperanza lo miró con la misma expresión tranquila de siempre, pero ahora había algo más orgullo. Y la cría pequeña Marta dormía a su lado acurrucada como una semilla recién plantada. Sam se arrodilló, besó el lomo de la madre y luego el de la hija. No estás sola, nunca más. Y con eso, salió al mundo a pelear no solo por justicia, sino por amor. La sala del juzgado provincial estaba llena de un silencio que no se rompía ni con toses ni murmullos. Las paredes altas, encaladas y frías, daban la sensación de que allí no entraban las emociones, solo los hechos. Pero Samuel Herrera, sentado en el banco de los demandados, sabía que los hechos no siempre contaban toda la verdad. A su lado, Beatriz Morales repasaba los documentos con manos firmes. Vestía de negro, sin adornos, sin maquillaje, pero con una mirada que podía atravesar granito. Enfrente, el abogado del señor Damián Kowalski, un hombre de corbata brillante y sonrisa afilada, ajustaba su maletín como si estuviera a punto de rematar una venta, no de discutir sobre la vida de un animal. El juez entró, un hombre mayor delgado con gafas de media luna y gesto cansado. Se sentó sin levantar la vista, hojeó los papeles durante un minuto eterno, y luego dijo: «¿Vamos a empezar?» Beatriz tomó la palabra con serenidad. «Señoría, mi cliente no ha cometido ningún delito. Al contrario, ha salvado una vida». La burra en cuestión, llamada Esperanza, fue encontrada en estado de abandono, atada a un poste sin comida ni agua. Tenemos fotografías, informes veterinarios y testimonios de testigos. El abogado de Kowalski interrumpió con voz nasal. «Pero nadie discute que la burra pertenecía a mi cliente. Tiene documentos de compra, fotos anteriores, y su chip coincide con el registro». El juez levantó la mirada por primera vez. «¿Es cierto lo del chip?», Beatriz asintió. «Sí, pero el señor Herrera no pudo saberlo al rescatarla. Y una cosa es la propiedad legal y otra, el maltrato. Adjuntamos denuncias previas por abandono contra el señor Kowalski. Lo que él reclama como suyo lo dejó morir». El juez entrecerró los ojos como si quisiera ver más allá del papel. «¿Y la burra está viva?» «Más que nunca», respondió Beatriz. «Y además está criando. Dio a luz esta madrugada». Un suspiro ahogado se oyó en la sala. Incluso el juez alzó las cejas. «¿Está criando? En su finca, sí, señoría. La cría se llama Marta. Y si la madre se traslada ahora, podría perderla. Lo dice el informe de la veterinaria». El juez pidió silencio con la mano. Luego miró directamente a Sam por primera vez. «Don Samuel, tiene algo que decir usted mismo». El corazón le golpeó el pecho como un martillo. Se levantó con las piernas firmes, el sombrero entre las manos.
Señoría, yo no entiendo de leyes ni sé hablar como los abogados, pero sé lo que es cuidar. Cuando encontré a Esperanza no era un animal, era un despojo. No tenía luz en los ojos. Se moría, y la cuidé porque no podía hacer otra cosa. Porque si me cruzo de brazos ante una criatura así, dejo de ser persona. Hizo una pausa tragando saliva. Hoy esa burra no solo vive, hoy es madre. Y eso es porque alguien la miró sin interés, sin pedir nada a cambio. Si alguien puede mirar a un ser que sufre y no moverse, eso no es dueño, eso es verdugo. Silencio. El juez bajó la cabeza. El abogado contrario se revolvió en su asiento. Vamos a escuchar a la veterinaria, ordenó el juez. Elena Rodríguez fue llamada a declarar. Entró con bata blanca, rostro sereno y tono firme. Vi a Esperanza por primera vez la mañana en que fue rescatada. Su estado era crítico, deshidratación severa, costillas marcadas, llagas en las patas. Si no hubiera intervenido, el señor Herrera habría muerto en menos de 2 días. Tengo todo documentado. Y ahora está sana fuerte. Y su hija también. Separarla sería inhumano. El juez asintió. Hizo una anotación. Hay testigos. Beatriz pidió permiso y llamó a don Julián, el cura del pueblo. Nadie lo esperaba. Se presentó con sotana, voz pausada y una carta en la mano. No vengo como sacerdote, dijo. Vengo como testigo. He visto cómo ese animal llegó y cómo fue tratado. He visto a un hombre viudo roto por la vida volver a respirar porque tuvo a quien cuidar. No sé si eso cuenta para la ley, pero debería. El juez aceptó la carta. Leyó en voz baja un fragmento. Donde no llega la ley debería llegar la compasión. Lo que se cuida con el alma no se roba, se honra. Después de un silencio largo, el juez habló. Voy a tomarme unos días para revisar todo esto. Mi decisión se comunicará por escrito. Golpeó la mesa con el mazo. La sesión terminó. En la salida, Sam sintió las piernas temblar. Beatriz lo sostuvo del brazo. Hiciste lo correcto, le dijo. Pase lo que pase, tu verdad quedó dicha. Eso es lo único que tengo, susurró él. Y a veces es más que suficiente. Esa tarde, al volver al rancho, el aire olía distinto. Había calma. Marta correteaba torpemente por el corral, y Esperanza la seguía con el cuello en alto como si la guiara con una brújula invisible. Sam las observó en silencio. Luego entró en casa, dejó el maletín sobre la mesa y escribió. Día 49. Hoy no gané ni perdí. Hoy hablé. Y eso a mi edad es un triunfo. Pero aún falta el veredicto. Mientras tanto seguiré aquí, porque ni la ley ni la amenaza pueden apagar lo que nace de verdad. El sobre llegó una mañana nublada, sellado con el escudo del juzgado provincial, y el nombre completo de Samuel, escrito a mano con tinta negra. El cartero, un muchacho joven que siempre llegaba en moto, y con prisa esta vez bajó la mirada al entregárselo. Suerte, don Samuel, dijo simplemente, y se fue. Samuel no abrió el sobre en el momento. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera un animal herido. Luego caminó hacia la cocina, se sirvió un café, y se sentó frente a la ventana donde podía ver el establo. Esperanza pastaba tranquila. Marta jugueteaba con una mariposa. Respiró hondo. Abrió el sobre. Tras revisar las pruebas, escuchar a los testigos y valorar el estado actual del animal en cuestión, este tribunal concluye que el señor Damián Kowalski no puede reclamar la restitución de la burra Esperanza. Se establece legalmente que, dada la negligencia demostrada y el abandono, pierde todo derecho sobre ella. La custodia definitiva se concede al señor Samuel Herrera. Caso cerrado. No gritó, no lloró. Solo cerró los ojos y murmuró. Gracias. Salió al corral, se arrodilló junto a Esperanza y apoyó la frente en su lomo. Te quedas en casa, vieja amiga, para siempre. La noticia se esparció como viento por el valle. Los vecinos llegaron a felicitarlo. Le llevaron pan, miel, hasta un ramo de flores secas que la señora Rosario había preparado para la buena suerte.
Pero la tranquilidad no duró. 3 días después, cuando el sol apenas comenzaba a bajar y el aire olía a tomillo, un coche negro apareció en el camino de tierra. Nadie usaba coche allí. Todos montaban mulas o caminaban. El motor sonó agresivo entre los olivos. Samuel salió al porche. No tenía armas, pero sí una postura que decía: «Aquí no se entra sin respeto». Del coche bajó Kowalski, con gafas oscuras, camisa abierta y una expresión cargada de soberbia contenida. A su lado, un hombre corpulento que claramente no era abogado ni campesino. «Vengo por lo mío», soltó sin saludar. Samuel no respondió. «La ley ya ha hablado», añadió. «No tienes nada aquí. ¿Y tú crees que un papel va a quitarme lo que es mío? Lo perdiste el día que la dejaste morir». Kowalski se rió con desprecio. «Una burra y una cría. No valen ni el gasoil que gasté. Pero no me gusta perder. Así que vengo a hacerte una oferta. No estoy vendiendo. Todo tiene precio. Dime cuánto quieres». «Por las 2». Samuel bajó un peldaño del porche. No se venden las hijas, ni las segundas oportunidades. Kowalski dio un paso adelante. El hombre a su lado se acercó un poco como esperando una señal. «Escúchame, viejo. Tengo contactos. Si quiero mañana tienes a un inspector de sanidad cerrándote el rancho. O una denuncia por tenencia irregular de animales. Y si te vas ahora mismo», respondió Samuel con la voz tan serena que dolía más que un grito. «Así salvas la poca dignidad que te queda». En ese momento se oyó un relincho. Esperanza apareció al fondo del corral con Marta a su lado. La pequeña se detuvo y miró a los hombres como si pudiera oler la amenaza. Kowalski las miró con una mezcla de rabia y frustración. Luego escupió al suelo. «Te vas a arrepentir, abuelo». «No hoy, pero sí». Se giró, subió al coche y se marchó con una nube de polvo detrás. Samuel se quedó quieto con las manos cerradas. No temblaba, solo respiraba lento. Esa noche, al escribir en su libreta, anotó día 53. Hoy la victoria tuvo que defenderse. A veces la paz no es algo que llega, es algo que uno protege. Lo miré a los ojos y no vi un hombre. Vi una herida abierta que solo sabe atacar. Yo también fui así. Hasta que alguien me miró con compasión. Hoy esa compasión vive en 4 patas, duerme en paja limpia y responde al nombre de Marta. Más tarde recibió una llamada de Beatriz. Me han informado que Kowalski apelará el fallo. Tiene derecho a hacerlo, pero con la evidencia que tenemos no llegará lejos. Lo importante es que no estás solo, Samuel. Ni ella. Él sonrió. Lo sé. Esta vez no peleo por miedo. Peleo por amor. Antes de irse a dormir fue al establo. Esperanza ya dormía. Marta también. Pero al escuchar los pasos de Samuel, la pequeña levantó la cabeza. Se acercó. Por primera vez dejó que él le acariciara entre las orejas. «Tú no sabes nada de juicios», le susurró. «Pero sabes lo que es nacer en tierra firme. Y eso vale más que cualquier sello de juez». Habían pasado 3 semanas desde que Kowalski apareció en la finca. No volvió a presentarse ni a llamar. Tampoco llegó ninguna apelación. La amenaza, como una nube espesa, se había disuelto lentamente entre los días de trabajo, las siestas bajo el olivo, y las madrugadas donde Marta empezaba a trotar sin caerse. La primavera se había asentado por completo en la sierra. Las jaras estaban en flor, las abejas zumbaban felices, y hasta el viento parecía más ligero. Samuel Herrera se levantaba cada día al amanecer con una sonrisa muda, no de euforia sino de algo más profundo, paz. Como si el corazón, después de años de latir a trompicones, hubiese encontrado de nuevo su ritmo natural. Aquel domingo, sin que nadie se lo pidiera, los vecinos comenzaron a llegar al rancho. La señora Rosario trajo empanadas de espinacas y queso de cabra. Los mellizos Pérez llevaron vino casero. El joven cura don Julián trajo una guitarra. Nadie preguntó, nadie explicó, solo llegaron. Samuel, desconcertado, los recibió con su camisa de domingo y la expresión de un hombre que ya no está acostumbrado a las fiestas. «¿Qué pasa?», preguntó con una sonrisa entre tímida y emocionada.
Hoy celebramos lo que ganaste, dijo Rosario. El juicio, no hombre, replicó don Julián. Celebramos lo que recuperaste el alma, la casa, la esperanza. Los niños corrían por el corral, y Marta, ya más segura de sí misma, trotaba entre ellos como una más. Esperanza observaba desde la sombra tranquila, vigilante. Beatriz Morales también llegó con su hija adolescente. Se acercó a Samuel con una botella de vino bajo el brazo. Esto es de mi padre. Lo guardaba para las ocasiones importantes. ¿Y esta lo es? Salvar una vida, crear un hogar, romper el ciclo del abandono. Claro que lo es. Samuel no sabía qué decir. Por dentro sentía que su pecho era demasiado pequeño para tanta gratitud. Durante la comida alguien propuso que Marta necesitaba un segundo nombre. Samuel se quedó pensativo. Marta. Luz. Porque llegó cuando ya no veía camino. Todos aplaudieron. Luego, cuando el sol empezaba a dorar los campos y los adultos conversaban bajo el emparrado, Samuel sacó su libreta y se alejó un poco. Se sentó junto a la vieja encina donde años atrás había enterrado a su perro Fidel. Allí escribió, día 75. Hoy no ha pasado nada extraordinario. Y sin embargo lo siento todo sagrado. La burra duerme bajo el roble, la cría juega entre los lirios. El pueblo ha vuelto a este patio con guitarras, pan y abrazos. Quizá lo único que me faltaba era comprender que este rancho no es mío. Es de quien lo ama, lo cuida y lo honra. Como lo hacía María. Como ahora intento hacerlo yo. Beatriz se acercó con un vasito de vino. ¿Te puedo preguntar algo, Samuel, claro? ¿Qué sentiste cuando viste nacer a Marta, Samuel?, pensó. Luego sonrió. Como si me hubieran parido a mí también. Pero de nuevo. Ella asintió. Lo entendía sin que él tuviera que explicar más. Al caer la tarde, algunos vecinos se fueron. Otros se quedaron a ayudar a recoger. Los niños se despidieron de Marta como si dejaran atrás una hermana. Y Esperanza, sin moverse del sitio, parecía agradecerlo todo con una mirada serena. Antes de entrar en casa, Samuel acarició el cuello de su compañera de 4 patas. Sabes, lo que hemos construido aquí no es solo un establo ni un juicio ganado. Es un refugio. Para ti, para mí, para cualquiera que haya sido olvidado. Entró en casa, encendió la lámpara de aceite y por primera vez en años puso música. Una copla suave de esas que María tarareaba en la cocina mientras hacía pan. Se sentó en su sillón y cerró los ojos. Afuera la luna subía lenta bañando el campo con luz de perdón. Y esa noche Samuel durmió con la ventana abierta sin miedo a visitas, sin llaves en la puerta. Porque cuando el alma está en casa no hacen falta cerrojos. ¿Alguna vez has sentido que un simple gesto de cuidado hacia un animal, una persona o incluso una planta te devolvió una parte de ti mismo que creías perdida? Cuéntame en los comentarios. Quizá tu historia también pueda sanar a otros.